sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque no podemos negar que lo que está pasando en Argentina es un tiempo de crisis, es un tiempo de necesidad, pero no nos olvidemos, como prediqué el fin de semana pasado, acerca del profeta Isaías, que él mismo menciona allí en el capítulo 6 del libro de Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Quiere decir que no era un buen año, era un año difícil. Y cuántas veces a nosotros también nos toca vivir años difíciles o tiempos difíciles. Pero lo bueno es que al igual que Isaías, que pudo ver al Señor en un año difícil, vos y yo también, y esta es la palabra de Dios para este tiempo, vos y yo también en medio de estos tiempos difíciles vamos a poder ver a Jesús, vamos a poder ver a Dios en cada una de nuestras vidas. Va a ser una oportunidad para poder ver a Dios. Por eso nunca podemos permitir que la crisis nos aleje de Dios, sino que la crisis sea un instrumento para poder acercarnos más a Dios todavía. Y allí en esa revelación, el profeta Isaías empieza a decir: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines, querubines, que iban de uno y otro lado, diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Y en ese mismo momento Isaías, en vez de celebrar, en vez de cantar una canción de aleluya, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Quiere decir que un encuentro con Dios, si hay algo que produce en primer lugar, es cambio, es transformación, y es como le sucedió a Isaías, convicción. ¿Y sabes de qué? De pecado. Un encuentro con Dios que no produce un cambio. Un encuentro con Dios que no produce una convicción para poder seguir siendo cambiados y transformados. Es un encuentro, pero quizás, como quien dice, superficial, que solamente puede tocar las emociones o los sentimientos, pero no está llegando a lo profundo del corazón. Porque un encuentro con Dios verdadero que llega a lo profundo del corazón produce convicción de pecado, produce arrepentimiento y produce un cambio y una transformación en cada una de nuestras vidas. Y no estoy hablando de ese primer día que cada uno de nosotros llegó a la iglesia, en donde descubrimos, como dice la palabra, que éramos pecadores y nos arrepentimos y Dios nos perdonó y nos cambió la vida. Porque cuando estamos hablando de Isaías, estamos hablando de un hombre al cual Dios ya usaba, ya estaba siendo un instrumento en las manos del Señor, ya había profetizado, porque estamos hablando del capítulo 6 del libro de Isaías, y en todos los capítulos anteriores él ya hablaba de parte de Dios. Sin embargo, este encuentro poderoso parecería como si nunca antes lo hubiese tenido, aunque estoy seguro de que sí. Pero eso es lo bueno de los encuentros con Dios, ¿eh? Que podemos tener muchos años en el Evangelio, podemos tener muchos tiempos recorriendo este camino maravilloso que es el camino de Dios, pero sin embargo cuando hay un encuentro con Dios, siempre nos sigue sorprendiendo, siempre nos sigue llamando la atención, siempre nos sigue imprimiendo en nuestra alma algo nuevo, algo fresco y una renovación espiritual. Y ahí mismo dice la palabra de Dios que Isaías vio como un ángel tomaba unos carbones encendidos del altar dentro de la misma visión, y fue y tocó los labios del profeta y le dijo: este carbón encendido está tocando tus labios, y ahora es perdonado tu pecado y es limpia tu culpa. E inmediatamente después Isaías escucha la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y eso es lo que sucede cuando hay un encuentro con Dios. Empezamos a escuchar la voz del Señor para tener guía, para tener sabiduría, para saber el camino por el cual tenemos que andar. Eso es lo que produce un verdadero encuentro. Ahora, Dios lo recibió a Isaías en ese momento. Isaías pudo tener el encuentro, pudo tener la revelación, teniendo esa debilidad, teniendo ese pecado. Quiere decir que no hubo condenación de parte de Dios, no hubo rechazo. Dios no le dijo: andate y cambiá, y después cuando cambies volvé y vamos a ver si te perdono. Todo lo contrario, de parte del Señor hubo perdón, hubo limpieza, purificación, santificación. Y por eso después pudo escuchar la voz y cumplir el mandato de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías dijo: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios nos recibe con nuestras debilidades, pero no nos puede enviar con nuestras debilidades. Dios nos recibe con nuestros pecados,
pero nos tiene que limpiar y santificar para después enviarnos y usarnos para la gloria de Él, para bendecirnos y, como dice la palabra, que seamos de bendición. ¿A cuántos los va a enviar el Señor? A la mitad los va a enviar. Los otros tienen frío, no quieren levantar la mano. A todos nos envía. ¿A dónde te envía el Señor? Algunos dice a la China, primero a tu casa, primero a tu familia, primero a tu trabajo, primero en el lugar donde Dios te puso en este tiempo para que, como te dije, lleves la palabra de Dios y seas de bendición, así como Dios también te bendijo a vos. Y esta historia, este pequeño resumen de la experiencia de Isaías, nos muestra lo que sucede en los tiempos difíciles, porque Isaías, ¿dónde estaba en ese tiempo difícil? En el lugar correcto, en el momento correcto. Porque ¿dónde estaba? Estaba en el templo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo en el templo? Estaba buscando a Dios. Y ahí es donde recibe la revelación. Ahí es donde experimenta ese encuentro poderoso que lo cambia, lo limpia, lo transforma para poder seguir adelante. Y otra experiencia de otro hombre que también me llama mucho la atención es la de un general llamado Naamán, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice lo siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey, le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a este hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y al igual que Isaías, pues vemos en la historia y en el relato de Isaías una realidad. Y la realidad primera era que él era un hombre de Dios, que servía a Dios, que era usado por Dios, pero también otra realidad, que era su propia debilidad, que cuando estuvo en la presencia allí en el templo teniendo la visión, fue confrontado con esa debilidad. De la misma manera vemos en Naamán exactamente lo mismo, un hombre que tenía una realidad de éxito, de logros, de metas cumplidas, porque dice que era un general reconocido, aplaudido, que gozaba del honor del pueblo, y no solamente del pueblo, sino también del rey de Siria. Era valiente en extremo, quiere decir que había logrado muchas cosas en la vida, tenía aún atributos positivos, como el que menciona la Biblia, que es la valentía, pero esa era un área de su vida, era lo que quizás él vivía cuando salía de su casa
con su ropa de general y andaba montado a caballo mientras todo el pueblo lo reconocía o quizás hasta lo aplaudía y hasta entraba al palacio del rey y el rey lo abrazaría y le daría la bienvenida por todo lo que había realizado a favor de la nación de Siria. Pero como te acabo de decir, esa no era toda la realidad, era una parte de la realidad. Porque cuando ese hombre volvía a su casa y cerraba la puerta tras sí y se sacaba la ropa de general, se encontraba con otra realidad, que era la enfermedad, que era la lepra. Quiere decir que había dos realidades. Y yo me pregunto algo, ¿podía los logros, podían las conquistas, podía el éxito tapar la enfermedad? ¿O la enfermedad que sufría opacaba los éxitos logrados? ¿Qué era lo que más pesaba en su vida? Por acá estamos hablando de una enfermedad que era la lepra, y como ustedes saben, la lepra es una enfermedad que carcome la carne, y cuando la Biblia habla de la lepra, es símbolo del pecado. Y cuando hablo de pecado no estoy hablando, como algunos se imaginan, solamente de esos pecados innombrables de este púlpito, color negro oscuro, porque también hay otra clase de pecados, a veces invisibles, pero que están adentro del corazón, pero que al igual que la lepra que carcome la carne, esos pecados pueden carcomer nuestro corazón y nuestra espiritualidad, como el egoísmo, los celos, la envidia, el odio, la amargura, la soberbia, los vicios, pero también otros quizás más sutiles, pero que también son pecados, las inseguridades, los temores, los complejos, las dudas, la incredulidad, que también están allí carcomiendo nuestra vida espiritual. Y allí, al igual que le pasaba a Naamán, también nos puede pasar a algunos de nosotros que en algunas áreas de nuestra vida decimos, qué bien que me va. Oh, Dios me está bendiciendo. Dios está haciéndome crecer, estoy prosperando, estoy progresando, veo resultados, recibo respuestas y a un milagro de parte de Dios. Pero quizás al igual que Naamán, todavía hay áreas, como le sucedía a él, que no están resueltas. Y no estamos hablando de las de afuera en esta noche, en lo cual no es mi idea hacer hincapié, sino que estamos hablando de las áreas del corazón, de las áreas internas, que al igual que le pasaba a Naamán, él solo conocía y sabía cuando estaba en la intimidad. De la misma manera, vos y yo también conocemos y sabemos, porque muchas veces no se ven afuera, se ven adentro de casa. Y si hay algo que la crisis hace en este tiempo, ¿sabe lo que hace la crisis? La crisis puede potenciar nuestras debilidades y puede sacar a la luz lo que está escondido. Porque uno piensa que no tiene miedo mientras no tiene problemas. Cuando vienen los problemas, la cosa que tenía miedo estaba ahí y no me había dado cuenta. Todavía hay algo que no está resuelto. Todavía no aprendí a confiar del todo ni a tener la fe que Dios quiere que tenga. Quiere decir que hay alguna área que me opaca los demás éxitos de la vida. Cuando no hay problemas, todos somos pacientes, somos los más mansos del mundo, de la tierra. Pero quizás cuando vienen los problemas, en el medio de la crisis, nos damos cuenta que no teníamos tan buen carácter, que no reaccionábamos tan bien, que no teníamos las mejores de las conductas o las más amables de las palabras o respuestas. Y nos encontramos reaccionando, nos encontramos teniendo nervios, preocupándonos de más, siendo aún agresivos o aún violentos algunos. ¿Dónde? Sobre todo, al igual que Naamán, no afuera, pero sí adentro. Porque una de las cosas que la crisis quiere afectar, en primer lugar, ¿sabes cuál es? La familia, el matrimonio, la relación entre esposo y esposa, la relación entre padres e hijos, haciendo lamentablemente y potenciando esas debilidades y sacando a la luz lo que está allí, escondido, que no sale mientras las cosas van bien, pero que sí salen cuando las cosas no van tan bien. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer allí? ¿Cuál es la respuesta cuando nos encontramos como Naamán frente al espejo, ¿no? Con una realidad, ya no de afuera, sino de adentro. Y ahí entendemos el verdadero significado de la vida cristiana,
las dos caras del plan, porque cuántas veces hablamos del plan de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios tiene planes para nosotros? Tiene metas para nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas metas? ¿Y dónde están esas metas? ¿Cuáles son esos planes? ¿Dónde están esos planes? Siempre los identificamos con cosas que externas, con lo que Dios tiene preparado. Y yo estoy seguro que lo tiene para todos. Con esos planes que Dios ha diseñado, como dice la Biblia, aún desde antes de nuestro nacimiento, con obras para que anduviésemos en esas obras, de acuerdo a su voluntad. Dios lo tiene. Pero la otra cara no es solamente las metas de afuera, no es solamente los planes de adentro, sino que son también las metas del corazón. Los planes que Dios tiene para nosotros como seres humanos, como cristianos. Porque acordate que la Biblia dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que de acuerdo a su propósito son llamados. Y los que fuimos llamados, fuimos justificados. ¿Para qué? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hay una meta de Dios, hay un plan de Dios. Una es externa, una meta es externa, un plan es externo. Las distintas áreas de tu vida, llamarle familia, llamarle trabajo, llamarle ministerio. Ponerle el nombre que desees. Pero la otra es la del corazón. Es la de nuestro interior. Que podamos seguir siendo cambiados, que podamos seguir siendo, ¿qué cosa? Transformados. Porque si cambia lo de afuera, como le pasó a Naamán, porque Naamán afuera creció, no nació siendo un general, seguramente fue progresando con el correr del tiempo, de los años, fue creciendo en ese aspecto y se transformó en el mejor de todos, en el más valiente de todos. Pero ¿de qué le servía crecer afuera si todavía vivía una deuda pendiente? Y cuando hay una deuda pendiente, que es la deuda del corazón, la deuda del alma, por más que crezcamos afuera, lo de aquí adentro termina opacando lo de afuera. Eso es lo que sucede. Por eso, él quizás lo podía esconder, lo podía disimular, lo podía ocultar, pero él sabía bien y tenía bien en claro cuál era la realidad. Y ahí es donde nos volvemos a dividir. Cuando uno descubre, y sobre todo en los tiempos de crisis, que no era tan bueno como parecía, que no tenía tanta paciencia, que no tenía tanta fe, o puede descubrir esas debilidades, que cuando las cosas van bien pareciera que no afloran, pero cuando las cosas se complican, ahí están, ¿no? Presentes cada día en nuestra vida, con tentaciones, con quizás vicios, con pecados. ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que empezamos a hacer allí? Y hay otras dos palabritas, y esas dos palabras son confrontación o tolerancia. Confrontación o tolerancia. Naamán convivió con eso mucho tiempo. Naamán convivió con las dos realidades mucho tiempo. Hasta que una muchacha dijo, Naamán, mira que hay un profeta que te puede sanar. Tu realidad, esa que está escondidita, puede cambiar, puede ser transformada. Y de repente me hace acordar a dos expresiones que nosotros tenemos, muy comunes en nuestro lenguaje. Cuando uno se saluda con el otro, dice, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Cuántos dicen todo bien? Y está bien, porque hay dos todo bien. Hay un todo bien de fe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Por ahí estás lleno de problemas, pero por la fe decís, todo bien, todo bien, todo bien. Estoy creyendo, estoy confiando, Dios me va a rescatar, Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener. Pero hay otro todo bien. Que cuando uno dice, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero ya es el todo bien de máscara, ¿no? El todo bien como diciendo, no quiero que sepas en realidad cómo me va. Y acuérdense de la historia de David y de Goliat, cuando había dos montes, de aquí un monte y un valle en el medio, de allá otro monte, y en este monte estaba el ejército de los filisteos, con su paladín, con su guerrero estrella llamado Goliat, un hombre, un gigante de casi 3 metros de altura, del otro lado del ejército de Israel, y Goliat desafiaba constantemente, se burlaba, los injuriaba durante 40 días, 40 días, desafiándoles, además de burlarse,
diciéndoles, denme un hombre que pelee contra mí y el que venciere se va a transformar en el ganador de todo. Ahora digo yo, 40 días estuvieron tolerando el ejército de Israel las amenazas, las burlas y la injuria de Goliat, hasta que apareció David, que ni siquiera era un guerrero, era un simple pastor de ovejas, diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Quién es este filisteo incircunciso para burlarse del ejército del Dios de Israel? Y ustedes conocen la historia, agarró una onda, tomó una piedra, ¿no? Y cuando estaban los dos allí yendo a encontrarse para la batalla, agarró la onda, le tiró la piedra y la piedra se clavó en la cabeza de Goliat, el gigante, el cual cayó inmediatamente, acto seguido. Y acá hay dos enseñanzas. David agarra la espada, no la de él, porque él no tenía espada, agarra la espada y le corta la cabeza al gigante. Primera enseñanza, mata al gigante con la espada del gigante. Símbolo de lo que Jesús muchos años después haría, porque dice la Biblia que Jesús por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Segunda enseñanza, y habla de determinación, porque no se conformó con verlo caído, no se conformó con esa piedra clavada en su frente, sino que no paró hasta cortarle, perdónenme lo sanguinario de la escena, no, pero le cortó la cabeza, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso habla de determinación. No voy a tolerar, no voy a convivir con dos realidades, porque las batallas, nuestras batallas, no son solamente las batallas de afuera, son también las batallas de adentro. Nuestras batallas no solamente son las batallas en lo externo, son también las batallas del corazón. Y esas son las que primeramente tenemos que ganar y tenemos que tener la victoria para la gloria de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Porque si no, va a haber un desequilibrio en donde me puedo encontrar como Naamán, con muchas bendiciones y muchos logros, pero también con esas zonas, esas áreas, esas deudas, esas realidades que estoy seguro que ninguno nos gusta, pero que todavía están allí y que tenemos que resolver, que tenemos que alcanzar esa victoria, porque siempre va a haber algo con lo cual luchar que esté aquí en nuestro interior. Lo que nunca se termina la lucha, van cambiando las luchas, pero siguen siendo siempre una lucha. Porque yo no lucho con las mismas cosas que luchaba hace 30 años atrás, cuando recién llegué a la iglesia, pero tengo otras luchas, no solamente las de afuera, sino también las de adentro. Y Dios quiere que tengamos victoria en todo. Que podamos vencer en todo, en todo. Así como Naamán pudo vencer como guerrero, como general, con su valentía, pero también, gracias a Dios, pudo vencer la enfermedad por medio de la fe. Ahora, cuando Isaías recibe la limpieza, la purificación en esa visión que tiene, Dios no lo apuntó, Dios no lo condenó, Dios no lo acusó, él mismo reconoció. Y eso es lo que produce un encuentro con Dios, porque no hay cambio sin reconocimiento. Y el principio del cambio es reconocer. Como Naamán reconoció su enfermedad, y es nuestra necesidad reconocer lo que todavía tiene que ser cambiado y que no cambió en nosotros. Y ahí se vuelve a dividir el sermón en otras dos palabras, que son orgullo o humildad. Qué interesante, porque Naamán, si bien lo fue a ver al profeta Eliseo, si bien accedió a ir a pedir ayuda, no nos engañemos, porque se llevó un montón de plata. Porque él quería de alguna manera comprar, pagar por la bendición, pagar por el milagro. Parte de su orgullo. Nadie me va a regalar nada a mí, ¿eh? ¿Cuánto conocen gente que lo quieren arreglar todo con plata? Lo quieren arreglar todo con plata. Pero de repente cuando van a Amán, toca la puerta y él se imaginaba lo que vivía allí en Damasco, en su país. Pensó que iba a vivir lo mismo. Y Eliseo, en vez de abrirle la puerta, en vez de recibirlo como él imaginaba, le manda a uno que la Biblia dice que ni sabemos quién es, ¿no? Le manda a un mensajero y le dice, mira, dice el profeta que no te puede atender, anda, metete en el río Jordán 7 veces y vas a ser limpito, limpito, limpito. Y Naamán agarra
¿Cómo? ¿Cómo no me atendió? ¿Cómo no me recibió? Esto no puede ser. Se pegó la media vuelta, se fue enojado. ¿Por qué? Por su orgullo. Y eso es lo que hace el orgullo. Te aleja de la bendición. Te hace tomar una dirección opuesta al milagro y a lo que Dios tiene para tu vida. Porque Naamán, en vez de ir para allá, su orgullo lo llevó ¿para dónde? Para allá. Mientras que el orgullo nos aleja de la bendición, la humildad es la que nos acerca. Menos mal que ahí estaban los siervos de Naamán, que le dijeron: Padre mío, si el profeta te pidiera alguna gran cosa, ¿no lo harías? Traducido al criollo, le dijeron: baja, afloja. Menos mal, menos mal. Y esto es maravilloso, porque al igual que Naamán, nosotros nos podemos equivocar. Podemos tener actitudes incorrectas, porque las bendiciones no se ganan por medio de lo que uno puede hacer, sino por medio de la actitud del corazón. No se ganan como quiso Naamán, con plata, sino con humildad. Con una actitud de reconocimiento, con una actitud, porque la humildad es la que nos lleva, cuando hay que hacerlo, a pedir ayuda. ¿Y cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad es la que cuesta, no es la que no cuesta, es la que cuesta, porque Dios lo estaba tocando a Naamán donde más le dolía. Oh. Y a muchos el Señor, para poder cambiarlos, los tiene que tocar donde más les duele. ¿A cuántos les está doliendo algo en este tiempo? Alguien te ofende, duele, duele. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ahí es donde Dios te quiere cambiar. Ahí es donde Dios te quiere cambiar. Y por medio de esos toques que duelen, después se producen los cambios. Se producen las transformaciones por esos toques que duelen. El haberlo enviado Eliseo al ayudante, andamos a abrirle a este, ¿no? Atendelo vos, le dolió a Naamán. Pero eso no hizo más que demostrar su orgullo. Cuando algo nos duele, no hace más que mostrarnos lo que todavía no está bien, lo que tiene que ser cambiado y transformado en nosotros. Si hay algo que nos duele todavía, es porque eso tiene que cambiar. Es como el amor que no cuesta no es amor. Lo dice la Biblia, acuérdense. Jesús diciéndole a la gente: el que ama a sus amigos, ¿qué hace? Más nada. Porque el verdadero amor es amar aún a tus propios enemigos. Y decime si eso no cuesta. Cuesta. Pero de eso se trata la humildad. Menos mal que Naamán agarra, se da media vuelta y se vuelve a encaminar en la dirección correcta. Y la humildad lo hace porque cambió. Siempre hay tiempo para cambiar. Cambió de actitud. Y la humildad lo hizo ahora, mientras el orgullo lo quiso alejar. La humildad, me lo imagino yo, volvió con la cabeza agacha, le dijo a los ayudantes: tienen razón, muchachos, vamos. Fue así, dice: ¿qué hay que hacer? ¿A dónde me meto? Ahí en el Jordán, 7 veces. Venga las 7 veces al Jordán, ¿no? ¿Por qué 7 veces? Porque si quizás el profeta lo hubiese dejado a su criterio, en la primera zambullida, que no pasaba nada, Naamán hubiese dicho: no pasa nada, me vuelvo a mi tierra a ver si intento en el río Farfar, de mi Damasco querido. Sin embargo, el profeta le dice 7 veces, porque el número 7 es símbolo de insistencia. Porque la fe no se trata de cantidad de veces, sino de seguir intentándolo. Porque hay milagros instantáneos, pero hay milagros progresivos, hay cambios instantáneos. Hay personas que vienen a la iglesia la primera vez, Dios le cambió la vida. Una sola vez que llegaron, Dios le cambió la vida. Hay otros, por ejemplo, como yo, necesité 20 y pico de días para que Dios me cambie la vida. 20 y pico de días, yendo a esa campaña una y otra vez, y no pasaba nada, no pasaba nada. Me zambullía como una más, me zambullía. Él se zambulló 7, yo me zambullí 20 veces. Hasta que Dios me cambió la vida. ¿Eh? Porque ¿dónde está el cambio? Qué hermoso, ¿no? ¿Dónde está el cambio? Al igual que Isaías, ¿dónde fue cambiado, transformado, limpiado, perdonado? En el lugar correcto, en el templo y en la presencia de Dios. Donde Naamán recibió la purificación, la limpieza de su enfermedad,
en el río Jordán. Y cuando la Biblia habla del río, está hablando como símbolo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y qué linda figura, porque vos y yo también, al igual que Naamán, cada vez que venimos a la iglesia, donde estás en tu casa orando, leyendo la Biblia, te estás zambullendo en el río, te estás zambullendo en la presencia, y ahí es donde Dios te cambia, donde Dios te perdona, donde Dios te limpia, donde Dios te da un corazón nuevo y te libra de todo aquello que estaba oculto para hacerte cada día mejor, mejor padre, mejor madre, mejor persona, mejor joven, mejor ciudadano y mejor cristiano en todas las áreas de tu vida. Amén. Ahora, lo que hizo Naamán, por así como tuvo su costado negativo, también tuvo su costado positivo, porque evidentemente lo que hizo lo hizo con fe. Y Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, porque Él se encarga de lo que no podemos hacer. Dios siempre nos va a pedir algo que podemos hacer. ¿Podía Naamán meterse 7 veces al Jordán? Podía. No se podía limpiar a sí mismo, pero podía meterse 7 veces. Y lo hizo con fe. Si no tenemos fe para hacer las cosas naturales, ¿cómo vamos a tener fe para lo sobrenatural? ¿Qué es lo natural? El que necesita trabajo, salí con fe a buscar, hacé tu parte con fe, tenés fe en lo natural que puedes hacer y Dios va a hacer lo que vos no podés hacer y te va a bendecir y va a abrir las puertas, te va a dar oportunidades, te va a dar gracia y te va a dar favor delante de los hombres para darte la bendición y suplir la necesidad que estás teniendo. Si vas a hablar con alguien que estás distanciado, andá y hacelo con fe. Oh. Andá y hacelo con fe. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. Hacelo con fe. Y Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar del resto. Y así puedes aplicarlo a cualquier situación. Porque los milagros y las bendiciones vienen cuando lo que podemos hacer nosotros en el plano natural, lo hacemos confiando y creyendo en que Dios va a hacer lo sobrenatural. Y lo más maravilloso, que es lo que revela esta historia del carácter de Dios, del carácter del Señor. Porque Naamán arranca mal, ¿no? Se pega la media vuelta, se enoja, se vuelve orgulloso, no quería saber nada. Pero ¿sabes algo? La bendición lo seguía igualmente esperando. El milagro lo seguía esperando. No es que Eliseo, cuando Naamán se fue ahí enojado, orgulloso, Eliseo no dijo, bueno, cancelá todo. No hay sanidad, no hay bendición para este. ¿Quién se cree que es? Lo estaba esperando. Simplemente Naamán cambió de actitud y todavía seguía estando la palabra del profeta vigente. La promesa de Dios que estaba vigente para la vida de Naamán, que si él obedecía, iba a recibir. Oh, qué lindo, qué bueno que es Dios, ¿sí o no? Que a veces nos podemos equivocar, podemos caer en ese orgullo, nos podemos enojar, en vez de ir para allá, nos vamos para allá, como Naamán. Pero cuando cambiamos de actitud, qué bueno que Dios no canceló nada. Que Dios nos dijo, bueno, listo, a el plan, cambiáselo todo, porque mirá lo que hizo, mirá cómo reaccionó. Qué bueno porque la bendición y el milagro nos siguen esperando. Y si me permiten esta palabra, para que lo entendamos, Dios nos tiene paciencia. Y Dios, como un padre espera a su hijo, Dios nos espera a nosotros. Él sabe, Él sabe, Él sabe, Él ve más allá. Como ese padre cuando el hijo se enoja y le dice a la madre, esperá, ya va a venir, ya se metió en la habitación, ahora va a venir, quédate tranquila. Y de repente el niño, tarde o temprano, tiene que salir de la habitación y aparece de nuevo. Lo mismo hace Dios. Dios sabe que en algún momento, lejos de Él, no podemos hacer nada. Dominados por el orgullo, nos va a ir mal. Estando enojados, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y en algún momento vamos a volver como volvió Naamán, con la cabeza agacha, diciéndole, Señor, perdóname. Y ahí todavía te está esperando la bendición, te está esperando el milagro y te está esperando lo grande y maravilloso que Dios tiene preparado para tu vida. Dale un aplauso a Jesús. Por eso esta palabra se puede resumir en que sigamos peleando las batallas, pero no solamente las batallas de afuera,
sino también las batallas del corazón, las batallas de nuestro interior, para no dejar con vida lo que constantemente, al igual que Goliat, se burla de nosotros en la intimidad, o nos acusa o nos culpa. Mirá vos, que te haces el cristiano cuando vas a la iglesia, mirá cómo reaccionaste, mirá cómo te enojaste, mirá esto, mirá lo otro. Ese es Goliat, el gigante que viene y te culpa y te acusa. Pero no es cuestión de cerrar los oídos, sino es cuestión de ganar la batalla. Y que no haya motivo, como dijo Jesús, el diablo nada tiene en mí. Como diciendo, no me puede acusar de nada. Oh, ¿eh? Cuando sentís esa vocecita que te señala con el dedo, que no es la voz de Dios, es la voz de la culpa, de la condenación. No es para llorar, no es para esconderte como Naamán detrás de un traje o detrás de los logros conseguidos en la vida, ¿eh? O con los éxitos alcanzados o con los progresos alcanzados. Cuando uno escucha esa voz, es para confrontar, para determinarse y decir, esto no lo quiero más en mi vida. En primer lugar, como Isaías, lo reconozco y le pido a Dios que me limpie, que me perdone y que me santifique. Lo erradico, no lo tolero, porque entiendo que la voluntad de Dios no es solamente bendecirme afuera, sino también es cambiarme adentro. ¿Cuántos van a tener? Siempre a principio de año, a principio de año hacemos esas cartas, ¿no?, de metas para el 2019. Y yo hoy me preguntaba, yo también me incluyo, no se preocupen, pero digo, todos pedimos cosas, ¿no?, en esas cartas. Y yo pedí cosas para la iglesia y qué sé yo, cada uno habrá pedido, Señor, que me pueda mudar, esto, lo otro, aquello. Dios ya empezó a contestar. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros habremos puesto en esa carta como una meta, y me incluyo, para el 2019? Señor, cambiame el carácter este año. ¿Eh? Cambiame este aspecto, esta faceta, esto de mi corazón, esto que me enojo, los celos, la envidia, o qué sé yo, cuántas cosas. Cambiame esta debilidad también como una meta. Y eso es bueno, eso es bueno. Porque es tener en claro el propósito de Dios, que es afuera, pero también adentro. Amén. Y quiero que este sea el motivo de nuestras oraciones, de estos tiempos, de estos días, y sobre todo en el medio de la crisis, porque es la crisis la que se encarga, como te dije muchas veces, de hacernos ver lo que todavía tiene que ser cambiado en nuestro interior. ¿Por qué no nos ponemos de pie?